Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, esta microclase virtual está acompañada por la música de Él mató a un policía motorizado, que es una banda de indie rock nacional que a mí me gusta mucho. Se las recomiendo, es una muy buena banda y sobre todo es una banda nacional, música argentina. Bueno, estábamos empezando a abordar el que yo diría que es uno de los conceptos más importantes y más complejos de nuestra materia, que es la vulnerabilidad, ¿no? Ya hablamos un poco la microclase virtual pasada sobre la vulnerabilidad, la definimos inclusive, y les había pedido que vieran una película que se llama Parásitos, una película multipremiada, una película surcoreana que además de ser una excelente película en términos estéticos y narrativos, es también una gran crítica a la sociedad surcoreana, una sociedad que, como ustedes saben, se postula hoy en día en Occidente como una sociedad modelo, una sociedad eficiente, una economía robusta y abierta al mundo y demás. Lo que la película nos demuestra, o al menos lo que la película sugiere, es que Surcorea, Corea del Sur, opuesta a Corea del Norte, que como ustedes también saben se rige por un sistema muy similar al comunismo soviético, no es lo que parece, que en definitiva en esa sociedad hipereficiente, hipercompetitiva de un capitalismo muy extenso y muy, ¿cómo decirlo? A ver, de un capitalismo que funciona, no como el nuestro, en verdad hay desigualdades y hay vulnerabilidades. Por eso quería abordar con ustedes hoy, bueno, la película Parásitos, que lamentablemente no la pudimos discutir de otra manera. Hubiese preferido discutirla con ustedes en persona, pero bueno, pandemia. A ver, ya dijimos la microclase virtual anterior que la vulnerabilidad se puede entender de distintas maneras y que en definitiva la vulnerabilidad es un problema que toca, o mejor dicho, que lesiona el contrato social. O sea, la vulnerabilidad, sea de la forma que la entendamos, imposibilita que una sociedad cualquiera y hasta una comunidad, entendida como una sociedad pequeña, pueda ser realmente exitosa. Yo en la microclase virtual anterior hablé de la desigualdad, ¿no?, como causa de la vulnerabilidad, y también dije que la desigualdad entre las personas es inevitable porque somos todos desiguales. Pero hay desigualdades que son entendibles, que son razonables. Por ejemplo, que haya gente más inteligente que otra, gente que sea más buena que otras en determinadas áreas del hacer humano. Por ejemplo, yo no puedo quejarme legítimamente porque no juego al fútbol como Messi. Sin embargo, sí puedo quejarme si no tengo un plato de comida en la mesa todos los días. Entonces, hay desigualdades que son razonables y hay otras desigualdades que no. ¿Por qué no son razonables? Porque son evitables y porque esas desigualdades generan situaciones de vulnerabilidad, de carencia, de falta de algo, que en definitiva terminan siendo perjudiciales no solamente para la persona vulnerable, sino para todo el conjunto social. ¿Sí? Bien. Acá el libro menciona la exclusión y la inclusión social. No hay mucho que decir sobre esto. Sepan que en el mundo actual, que es un mundo infinitamente menos pobre que el mundo de hace 50 años, hay todavía muchísima gente. Esperen que les quiero dar la cifra exacta. Hay muchísima gente, como les decía, que vive en la pobreza. Y la pobreza no es solamente material, no es solamente no tener suficiente dinero, es también estar un poco al margen de lo que sucede en las centralidades, como ahora vamos a ver. A ver.
Según la ONU, Organización de las Naciones Unidas, hay aproximadamente 1.500 millones de personas en el mundo que son pobres. El concepto de pobre varía de país en país, pero se determina fundamentalmente por el nivel de ingreso, porque los precios de las distintas economías, al menos en algunas cuestiones más bien esenciales, tienden a parecerse. La pobreza es un fenómeno que se define principalmente por el nivel de ingreso de las distintas personas. El nivel de ingreso fluctúa, no es lo mismo ser pobre en Noruega que ser pobre en Argentina, pero sepamos que no es un concepto único. Sin embargo, aunque hay distintas definiciones de la pobreza, la ONU dice que hay aproximadamente 1.500 millones de personas que hoy en día viven en la pobreza. O sea, si la población mundial es de 7.000 millones, hay aproximadamente un 20% de la población mundial aproximadamente que vive en la pobreza. Y la pobreza, aunque se defina de distintas maneras, suele coincidir o suele representar o suele asociarse con las mismas propiedades o las mismas características. Falta de ingreso suficiente, falta de una vivienda adecuada, etc. Sepan que el mundo ha avanzado mucho en la eliminación de las formas más extremas de la pobreza, pero los países son desiguales, como son desiguales las personas. Hay personas más favorecidas por la lotería cósmica que nos rige y personas menos favorecidas. Y sepan también que en los últimos años la riqueza del mundo se ha concentrado como nunca antes en pocos países y en pocas manos. Son muy pocas personas hoy en el mundo las que tienen una enorme riqueza. Leí hace poco un estudio que decía que el 50% de la riqueza del mundo está en manos de pocas personas. Ahora les digo la cifra exacta. Ahí está. Es un estudio del Global Wealth Report de un banco suizo que dice lo siguiente: el 45% de la riqueza del mundo está en manos del 1% de la población. Si la población mundial es de aproximadamente 7.000 millones de personas, el 1% son 70 millones de personas. A ver, en matemáticas siempre anduve flojo. Sí. Entonces, cuando hablamos de desigualdad y cuando hablamos de vulnerabilidad, por más que es cierto que el mundo, que el capitalismo, en definitiva, que es la forma de organización socioeconómica más habitual en el mundo de hoy, ha hecho grandes avances en la eliminación de la pobreza, también lo cierto es que esta pobreza esta eliminación parcial de las formas más extremas de la pobreza, porque la pobreza también tiene grados, vino acompañada de un proceso inaudito en la historia de acumulación de la riqueza en manos de pocas personas. El 1% de las personas que viven en este mundo posee el 45% de la riqueza, de los recursos, del dinero. ¿Se entiende? Es como una torta a la cual la partimos casi en dos y ese 2 se lo damos a una persona de las 100 que hay en la fiesta. Es realmente muy difícil que el mundo pueda aspirar realmente a la igualdad si es que el 45% de la humanidad posee los recursos, perdón, el 1% posee el 45% de los recursos. Sí, 70 millones de personas aproximadamente en el mundo, casi 2 veces la población de la Argentina, es dueña de la mitad del mundo, por así decirlo y para que se entienda. Con lo cual es difícil, insisto, no reflexionar sobre esta gran pregunta, ¿no?
¿Por qué existen estas desigualdades que dan lugar a situaciones de vulnerabilidad? ¿Por qué en un mundo como este hay gente que tiene tanto dinero y gente que no tiene un plato en la mesa? ¿Es natural que exista eso? ¿Es natural que se den esos fenómenos? ¿O son consecuencias de la forma en la cual organizamos nuestras sociedades y nuestras economías? Bueno, esta es una pregunta que se puede responder de distintas maneras. Yo no soy una persona de izquierda, estoy a favor del capitalismo, estoy a favor de la propiedad privada, estoy a favor de la iniciativa individual, estoy a favor del dinero, etc. Pero lo cierto es que el sistema capitalista, sobre todo en los últimos 30 años, ha presupuesto una eliminación de las formas más radicales, más intensas de la pobreza, pero al mismo tiempo este proceso de concentración de la riqueza. Y piensen que la riqueza es una torta, ¿no? Y la torta, en vez de hacerse cada vez más grande, porque hay cada vez más personas en la fiesta, la población del mundo crece y crece, la torta se hace más chica y la gente que va a la fiesta es más grande. Entonces hay 200 personas en la fiesta y cada vez menos personas se van quedando con la torta, por así decirlo. Esto es muchísimo más complejo, lo estamos simplificando para que lo podamos abordar en 20 minutos de una microclase virtual. A ver, la vulnerabilidad puede ser de muchos tipos. Acá el libro menciona, por ejemplo, la vulnerabilidad educativa, que podría definirse como la falta de acceso a los distintos grados del sistema educativo, la precariedad laboral, que puede entenderse como una situación de desprotección del trabajador frente al empleador, o directamente la desocupación como un fenómeno crónico. Menciona también la vulnerabilidad medioambiental. Es indudable que las personas con menos recursos, las personas más pobres, tienden a vivir en zonas más contaminadas y que eso en definitiva afecta severamente su calidad de vida. Y que la solución, al parecer, podría ser un desarrollo sostenible y sustentable del mundo, que implicaría un cambio de paradigma económico, social, político, medioambiental. Esto no se está dando, el mundo persiste en la forma ya probada de hacer las cosas y lo que vemos es un mundo cada vez más desigual. O sea, es verdad que hay menos pobreza, pero al mismo tiempo menos gente tiene más plata todo el tiempo. Por eso les recomendé que vieran, mejor dicho, les pedí que vieran los videos de YouTube que les copié, que les adjunté en el muro del modo, porque esta situación de pandemia, esta situación de crisis global producto de una pandemia y de las cuarentenas que se dictaron para intentar frenarla, han generado todavía más desigualdad, más pobreza, y el mundo está en una crisis muy profunda, y por eso mismo es importantísimo que abordemos este tema con toda la profundidad que podamos en nuestras circunstancias. Pero bueno, volviendo a la película Parásitos, que espero que les haya gustado. La película Parásitos a mí me pareció importante, interesante, recomendable, en definitiva digna de ser estudiada por nosotros, por varios motivos. Primero porque Corea del Sur es uno de los países más ricos del mundo. Sin embargo, toda esa riqueza está concentrada en pocas manos, como bien se ve en la película. O sea, en la película los ricos son los que tienen la casa, es ese matrimonio con los hijos, y los pobres son la familia, sus hijos, que van a trabajar a la casa de la familia rica, ¿no? Por así decirlo. Los nombres no me los sé, son impronunciables para mí. Entonces, Corea, en esta película, se muestra cómo la sociedad surcoreana, Corea del Sur, opuesta a la tiranía de Corea del Norte, la tiranía comunista, esa tiranía que busca la igualdad a cualquier precio, en definitiva también es fuertemente desigual. Porque por un lado están los pobres, que viven mal, que viven en un barrio periférico que se inunda y del cual sale mierda del inodoro, y están los ricos que viven en una realidad paralela a expensas de los demás. Y lo central en esta película es el título, Parásitos. ¿Quiénes son los parásitos? La familia pobre que parasitea a la familia rica. Un parásito es un ser vivo que se alimenta de otro. Eso es un parásito.
es un fenómeno biológico. Un ser vivo que se alimenta directamente del organismo de otro ser vivo. Entonces, ¿quiénes son los parásitos acá? La familia pobre, que indudablemente parasitea la riqueza de la familia rica, o la familia rica que parasitea, que explota a la familia pobre, y el final que demuestra hasta qué punto la división social es casi irremediable, porque si se acuerdan del final, el padre, el jefe de la familia pobre, mata al jefe de la familia rica. ¿Y por qué? Porque el jefe de la familia rica no se preocupó por la muerte inminente de la hija de la familia pobre, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones interesantes en esta película. Por un lado, la desigualdad social, entendida como una desigualdad estructural, una desigualdad no elegida y una desigualdad que no tiene solución, porque así funciona el modelo. Eso es la definición de desigualdad estructural. O sea, la familia pobre no tenía forma de llegar a ser una familia rica, porque su pobreza es estructural, es una estructura o es parte de una estructura, y si esa parte no está, la estructura se cae, con lo cual la familia pobre no podía hacer las cosas bien y transformarse en una familia rica. ¿Se entiende? Y por otro lado, la familia rica, que es totalmente ajena al sufrimiento de la familia pobre. Entonces, ¿qué se ve? ¿Es justa esa sociedad? ¿Qué es preferible? ¿Esa sociedad o, por ejemplo, la sociedad de Corea del Norte, ¿no? En la película aparece Corea del Norte en un momento en forma burlesca. La hija de la familia pobre se burla de Corea del Norte, pero en Corea del Norte no hay pobreza. Es una sociedad, o mejor dicho, es un modelo socioeconómico tiránico donde no hay libertad individual, que es una pesadilla stalinista. Sin embargo, no hay pobreza hoy en día, aunque hubo una hambruna hace no mucho y murió muchísima gente, millones de personas de hambre por hacer las cosas mal. ¿Se entiende? Entonces Corea, que es una nación dividida en dos por una guerra, la guerra de Corea, que fue una guerra profundamente brutal para la nación coreana, está dividida y al mismo tiempo está enfrentada. Corea del Norte hace las cosas de una manera, comunismo. Corea del Sur hace las cosas de otra manera, capitalismo. Supuestamente a Corea le va muy bien, es la 13ª economía del mundo, es una de las sociedades más modernas, más avanzadas tecnológicamente del mundo. Sin embargo, la realidad, y esto lo pueden comprobar estudiando un poquito, es también una sociedad profundamente desigual, donde el acceso a los recursos es para unos pocos. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Kim Il-sung de Corea del Norte o los surcoreanos que creen en el capitalismo y en la democracia liberal? Bueno, la película nos hace reflexionar. Yo particularmente no estoy a favor de Corea del Norte, no creo que el modelo norcoreano de economía planificada y de sociedad totalitaria sea viable. No me gustaría vivir en Corea del Norte, preferiría vivir en Corea del Sur. Lo cierto es que estudiando un poco para darles esta clase, uno puede fácilmente, o al menos yo pude fácilmente darme cuenta de que la sociedad surcoreana es profundamente injusta y desigual. Hay muy poca gente que se queda con toda la torta y eso genera una gran vulnerabilidad, una serie de problemas como el suicidio juvenil, que en definitiva nos hacen reflexionar sobre la supuesta perfección o el supuesto carácter modélico de esa sociedad. Bueno, terminamos la microclase acá. Mi propuesta para lo que nos queda de materia, que es muy poco, es que veamos documentales y los comentemos, porque los contenidos del libro están vinculados con los documentales que les quiero hacer ver, como por ejemplo el trabajo, la subcontratación como fenómeno de vulnerabilidad laboral y demás. Así que vamos a tener por lo pronto una microclase virtual más de contenidos teóricos del libro posiblemente, y luego ya vamos a empezar a comentar los documentales y las películas que veamos. Aproximadamente a mitad de noviembre nuestra materia terminaría. Así que bueno, chicos, chicas y chicos, les mando un abrazo. Cualquier duda, por favor, consúltenme. Si la clase les pareció excesivamente larga, difícil, si sienten que hablé en arameo antiguo, por favor, háganmelo saber y corrijo lo que tenga que corregir por ustedes y para ustedes, que son el futuro.
Un abrazo y nos vemos.